En la mitología griega, la titanomaquia fue una colosal guerra de 10 años que enfrentó a los antiguos titanes, gobernantes del cosmos, contra los jóvenes dioses olímpicos, liderados por Zeus. Este conflicto épico no fue solo una lucha por el poder, sino un choque generacional que definiría el destino del universo, marcando el violento tránsito entre el viejo orden y el nuevo. El origen del conflicto cósmico, la caída de Urano. En los tiempos más remotos de la creación, cuando el universo aún respiraba con el ritmo primigenio del caos, el cielo y la tierra eran uno solo en un abrazo perpetuo. Urano, el cielo estrellado, se extendía infinito sobre Gea, la tierra fértil, en una unión que engendró las primeras razas divinas. Pero este idilio primordial pronto se tornaría oscuro. Urano, aunque poderoso, gobernaba los cielos con un temblor en su corazón. Cada noche, al contemplar el brillo de sus incontables hijos, los formidables hecatonquiros de 100 brazos y 50 cabezas, y los colosales cíclopes de un solo ojo fulgurante, sentía como el miedo le corroía el alma. ¿Qué pasará cuando estos monstruos crezcan y reclamen mi trono?, se preguntaba el dios del cielo, sus estrellas parpadeando con inquietud. En un acto de desesperación tiránica, Urano cometió el error que marcaría su destino. Con un gesto brutal, arrojó a sus hijos más poderosos al oscuro vientre de Gea, condenándolos a languidecer en las profundidades del Tártaro, donde ni la luz de las estrellas podía alcanzarles. Los gritos de los prisioneros resonaban a través de las entrañas de la tierra, un lamento continuo que hacía temblar las montañas. Gea, la madre tierra, sintió cada uno de estos temblores como puñaladas en su corazón. Su dolor se transformó en ira, su amor en sed de venganza. Ningún padre tiene derecho a hacer esto con sus hijos, rugió, haciendo brotar volcanes en su superficie. En la oscuridad de su dolor, forjó un arma de venganza, una hoz de adamante, el metal más duro que existía, creado con las lágrimas solidificadas de sus hijos encarcelados. La Titánide reunió entonces a sus otros vástagos, los titanes, que hasta entonces habían vivido en las sombras de su padre. «Escuchadme, hijos míos», susurró Gea con voz que hacía temblar los cimientos del mundo. «Vuestro padre nos ha traicionado a todos. ¿Quién de vosotros tendrá el valor de enfrentarse a él?». El silencio que siguió fue tan profundo como el abismo del Tártaro. Hasta que Cronos, el más joven pero también el más ambicioso de los titanes, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y determinación. «Yo lo haré, madre. Dame la hoz y yo liberaré a nuestros hermanos y pondré fin a su reinado de miedo». Gea, con manos que habían acunado montañas, entregó a su hijo la hoz de adamante. «Que así sea», dijo, mientras las raíces más profundas de la tierra gemían en anticipación. Esa noche, cuando Urano descendió para unirse a Gea como hacía cada ocaso, Cronos emergió de su escondite. Con un movimiento rápido como el relámpago, el joven titán castró a su padre, separando para siempre el cielo de la tierra. La sangre de Urano cayó sobre Gea, fecundándola una vez más y dando origen a nuevas razas, las eriñas, diosas de la venganza, los gigantes y las ninfas melias. Su miembro, arrojado al mar, engendró a Afrodita, la diosa del amor, surgida de la espuma marina. Mientras Urano se retiraba herido a las alturas eternas, maldijo a Cronos: «Así como tú me has derrocado, tu propio hijo te destronará». Esta profecía resonaría a través de los siglos, sembrando las semillas de la titanomaquia. Cronos tomó el trono, pero nunca pudo sacudirse el miedo que lo consumía, repitiendo los mismos errores de su padre y preparando el escenario para la gran rebelión de los dioses olímpicos. Así comenzó el ciclo de violencia que definiría la mitología griega, donde cada generación de dioses estaría condenada a ser derrocada por la siguiente. La caída de Urano y la maldición que cambió el cosmos. En la penumbra crepuscular de los primeros tiempos, cuando el mundo aún se estremecía con los dolores de parto de la creación, Cronos, el más joven y ambicioso de los titanes, se alzó como instrumento del destino. Armado con la hoz de adamante, un metal forjado en las entrañas de Gea con la esencia misma de la venganza, acechó a su padre Urano cuando éste descendía para unirse a la tierra. El momento fue calculado con precisión cruel. Cuando Urano extendió su inmensidad estrellada sobre Gea en su abrazo nocturno, Cronos emergió de su escondite. Su mano, fortalecida por el resentimiento materno, blandió la hoz con un movimiento que resonó a través de toda la creación. El adamante, más duro que cualquier sustancia conocida, cortó limpiamente el vínculo entre el cielo y la tierra, separando para siempre a Urano de su potencia generadora. La escena fue de una violencia primordial.
la sangre celeste de Urano brotó en torrentes púrpuras, salpicando la tierra fértil de Gea. Cada gota que tocó el suelo engendró nuevos seres. Las erinias, Alecto, Megera y Tisífone, diosas de la venganza con serpientes por cabellos. Los gigantes, seres colosales armados para la batalla. Las ninfas melias, espíritus de los fresnos. El miembro cercenado de Urano, al caer al mar cerca de Chipre, generó una espuma blanca de la que emergió Afrodita, la diosa del amor, bella y terrible en su nacimiento. Mientras tanto, Urano, herido en lo más profundo de su ser, se retiró hacia las alturas infinitas, su dominio ahora reducido y menguado. Pero antes de desaparecer en la bóveda celeste, el dios herido pronunció una profecía que resonaría como trueno a través de las edades. Escucha bien, hijo ingrato. Así como tú me has derrocado, tu propio vástago te destronará. Tu reinado estará marcado por el miedo a tu propia descendencia, y cuando menos lo esperes, tu poder se desvanecerá como la niebla al amanecer. Esta maldición se clavó en el corazón de Cronos como un dardo envenenado. Aunque ahora gobernaba como señor de los titanes, su reinado estaría siempre ensombrecido por el espectro de la traición. La profecía se convertiría en una obsesión que lo llevaría a cometer actos atroces contra sus propios hijos, sembrando así las semillas de la gran guerra que los griegos llamarían titanomaquia. El acto de Cronos no solo cambió el orden cósmico, sino que estableció un patrón que se repetiría en la mitología griega, el eterno conflicto generacional, donde los jóvenes dioses siempre desafiarían a sus progenitores. Urano, ahora reducido a un cielo distante, contemplaría desde las alturas cómo su maldición se cumpliría en su hijo, y cómo este ciclo de violencia continuaría hasta la llegada de los olímpicos. El engaño de Rea y el nacimiento de un nuevo orden divino. La profecía de Urano resonaba como un trueno en la mente de Cronos, atormentando cada uno de sus días. Sabía que su destino estaba sellado, uno de sus hijos lo destronaría, tal como él había hecho con su padre. Consumido por el miedo y la paranoia, el rey de los titanes decidió tomar medidas extremas. Cada vez que su esposa, Rea, daba a luz, Cronos arrebataba al recién nacido, sin piedad, lo devoraba entero, creyendo que así evitaría su caída. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, uno tras otro, todos fueron engullidos por su propio padre, condenados a languidecer en las tinieblas de su estómago. Pero Rea, desesperada y llena de dolor, no podía soportar perder otro hijo. Cuando quedó embarazada por sexta vez, juró proteger a su bebé a toda costa. El secreto en la cueva de Creta. Rea huyó en secreto a la isla de Creta, donde, en una cueva oculta entre montañas y custodiada por los feroces curetes guerreros que golpeaban sus escudos para ahogar los llantos del niño, dio a luz a Zeus. Allí, el futuro rey de los dioses fue criado por la ninfa Amaltea, una cabra divina que lo amamantó con su leche y lo protegió bajo su cálido pelaje. Mientras, Rea ideó un plan para engañar a Cronos. Tomó una gran piedra, la envolvió en pañales y se la entregó a su esposo, quien, sin sospechar nada, la tragó creyendo que era su último hijo. La venganza de Zeus. Los años pasaron, y Zeus creció fuerte y sabio, oculto en las montañas cretenses. Cuando llegó el momento de reclamar su destino, buscó la ayuda de Metis, la titánide de la prudencia y la astucia. Ella, conocedora de los secretos del universo, preparó una pócima poderosa y se la entregó a Zeus. Disfrazado como copero real, el joven dios se infiltró en el palacio de Cronos y le sirvió la bebida. El efecto fue inmediato. El rey de los titanes comenzó a convulsionar, su rostro se contrajo en agonía y, con violentas arcadas, vomitó a todos sus hijos, que emergieron ilesos, pues eran dioses inmortales. Primero salió la piedra que Rea había usado para engañarlo, seguida de Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia, quienes, aunque habían sido prisioneros en el vientre de su padre, conservaban toda su fuerza y poder. El nacimiento de los olímpicos. Reunidos por fin, los hermanos juraron venganza contra Cronos y los titanes. Zeus, como líder indiscutible, liberó a los cíclopes y los hecatonquiros del Tártaro, seres monstruosos que Cronos había encarcelado por miedo a su poder. En agradecimiento, los cíclopes forjaron las armas definitivas. El rayo para Zeus. El tridente para Poseidón. El yelmo de la oscuridad para Hades. Con estas armas y la ayuda de sus nuevos aliados, los jóvenes dioses se prepararon para la guerra más grande que el cosmos había visto, la titanomaquia, el enfrentamiento que decidiría el destino del universo. El legado de la traición. La historia de cómo Zeus escapó de ser devorado no solo es un relato de astucia y supervivencia, sino también el preludio de una nueva era.
Cronos, que una vez creyó haber burlado el destino, ahora enfrentaría la ira de los dioses que intentó destruir. El ciclo de traición y venganza continuaría, pero esta vez, los olímpicos estaban decididos a romperlo para siempre. Cuando Zeus maduró, decidió empezar una guerra contra Cronos y los titanes, asegurando que es él el que tiene que poseer el título de Dios Supremo. El punto de inflexión, la liberación de los prisioneros del Tártaro. La guerra entre titanes y dioses olímpicos se encontraba en un estancamiento sangriento. Durante 10 largos años, los ejércitos divinos se habían enfrentado sin que ninguno lograra una ventaja decisiva. Los titanes, liderados por Cronos, resistían desde el monte Otris, mientras que Zeus y sus hermanos combatían desde las alturas del monte Olimpo. La tierra temblaba, los mares rugían, y el cielo se desgarraba con cada choque de fuerzas. Fue entonces cuando Gea, la Madre Tierra, intervino. Aunque había apoyado inicialmente a los titanes, ahora veía con horror cómo su superficie se despedazaba bajo la guerra sin fin. Con voz profunda como el eco de los terremotos, reveló a Zeus el secreto que cambiaría el curso de la batalla. Tu victoria no llegará mientras luches solo con tus fuerzas. Hay otros, olvidados en las sombras, que pueden inclinar la balanza. Libera a los que Cronos encadenó por miedo y el poder del Olimpo será tuyo. La liberación de los hecatónquiros. Zeus, comprendiendo la importancia de las palabras de Gea, descendió a las profundidades del Tártaro, donde los hecatónquiros, Briareo, Gix y Coto, yacían encadenados en la oscuridad. Estos monstruos de 100 brazos y 50 cabezas eran tan temibles que el mismo Cronos los había encerrado para evitar que algún día lo desafiasen. Al ver a Zeus, los hecatónquiros alzaron sus innumerables ojos, llenos de rencor y esperanza. El dios del trueno no solo rompió sus cadenas, sino que les ofreció néctar y ambrosía, los alimentos de los dioses, para que recuperaran sus fuerzas perdidas. Luchad conmigo, les dijo Zeus, y jamás volveréis a la oscuridad. Los gigantes aceptaron, y su mera presencia en el campo de batalla sembró el terror entre los titanes. Con sus 100 brazos, podían lanzar 100 montañas a la vez, aplastando legiones enteras con un solo movimiento. La forja de las armas divinas. Pero Zeus sabía que necesitaba más. En las mismas entrañas del Tártaro, los cíclopes, maestros herreros, habían sido esclavizados por Cronos. Entre ellos destacaban Arges, Brontes y Estéropes, quienes habían forjado las primeras armas de los dioses. Cuando Zeus los liberó, los cíclopes, agradecidos, trabajaron sin descanso en su taller subterráneo, donde el calor de los volcanes fundía metales divinos. Allí crearon el rayo de Zeus, un arma indomable, capaz de reducir montañas a escombros y partir el cielo en dos. El tridente de Poseidón, una lanza de 3 puntas que controlaba mares, provocaba terremotos y hacía brotar manantiales de la tierra. El yelmo de la oscuridad de Hades, un casco que volvía a su portador invisible, perfecto para ataques sorpresa. Las fuerzas en conflicto. Bando de los titanes. Cronos lidera, blandiendo su hoz de adamante. Atlas, el más fuerte, carga montañas como armas. Hiperión, titán del sol, ilumina el campo con llamas. Menecio, titán de la ira, grita desafíos. Bando de los olímpicos. Zeus, con el rayo en mano, ordena a sus hermanos. Poseidón levanta olas altas como montañas. Hades, invisible con su yelmo, acecha en las sombras. Los hecatónquiros, Briareo, Gix y Coto, arrojan 100 rocas a la vez. El cambio en la guerra. La llegada de los hecatónquiros y las nuevas armas divinas rompieron el equilibrio de la guerra. Los titanes, que antes combatían con confianza, ahora retrocedían ante el poder combinado de Zeus y sus aliados. Atlas, el más fuerte de los titanes, intentó resistir, pero fue derribado por los hecatónquiros. Hiperión, el titán del sol, cayó bajo los rayos de Zeus. Cronos, viendo cómo sus fuerzas se desmoronaban, lanzó un último ataque desesperado, pero fue inútil. El fin de los titanes. La guerra culminó con la derrota total de Cronos y sus seguidores. Los titanes fueron arrojados al Tártaro, custodiados por los mismos hecatónquiros que una vez estuvieron prisioneros allí. Solo unos pocos, como Prometeo, que había apoyado a Zeus, se salvaron del castigo eterno. Atlas, sin embargo, recibió un destino distinto. Fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad, para que nunca más amenazara el orden divino. El legado de la liberación. La decisión de Zeus de liberar a los prisioneros del Tártaro no solo le dio la victoria, sino que cambió el destino del cosmos.
Demostró que incluso los más monstruosos podían ser aliados si se les ofrecía justicia, y que el verdadero poder no estaba en la tiranía, sino en la estrategia y la lealtad. El cataclismo cósmico, la titanomaquia en su apogeo. La titanomaquia no fue una simple guerra, sino un cataclismo que amenazó con desgarrar el propio cosmos. Durante 10 años interminables, el universo entero resonó con el fragor de la batalla, como si los cimientos de la creación estuvieran a punto de colapsar. El mundo en convulsión. Los océanos rugieron con olas tan altas como montañas, azotadas por el furioso tridente de Poseidón. La tierra crujió bajo el peso de los ejércitos divinos, abriéndose en grietas que vomitaban fuego y azufre. El cielo se sacudió como un manto estrellado a punto de rasgarse, mientras los relámpagos de Zeus iluminaban el caos con destellos cegadores. El Olimpo mismo tembló, sus cumbres sagradas amenazando con derrumbarse ante la furia de la batalla. El ataque de los hecatonquiros. Los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, fueron la artillería divina de Zeus. Con una precisión aterradora, arrancaban montañas enteras y las lanzaban contra las filas titánicas como si fueran simples piedras. El estruendo de estos proyectiles colosales ensordecía a los combatientes, mientras la tierra se estremecía bajo cada impacto. El asedio final, fuego, rayos y oscuridad. Zeus, desde las alturas, descargaba rayos en una tormenta interminable, cada descarga más poderosa que la anterior. Los relámpagos no solo quemaban, sino que partían el aire en dos, dejando un rastro de ozono y destrucción. Mientras tanto, los arroyos y ríos sirvieron por el calor de la batalla, envolviendo a los titanes en un vaho sofocante que nublaba su visión. Una llamarada colosal surgió en el aire, alimentada por los rayos de Zeus y el aliento ígneo de los cíclopes, cegando a los titanes y dejándolos vulnerables. Tormentas de rocas y rayos caían sin piedad, sepultando a los guerreros titánicos bajo escombros humeantes. El campo de batalla se convirtió en un infierno donde el cielo y la tierra parecían fundirse en un torbellino de polvo, fuego y electricidad. La caída de los titanes. A pesar de su ferocidad, los titanes no pudieron resistir el asedio combinado de los olímpicos y sus aliados. Uno a uno, los gigantes primordiales cayeron. Atlas, el más fuerte, fue derribado por los hecatonquiros y condenado a sostener el cielo. Hiperión, el titán del sol, fue fulminado por los rayos de Zeus, su cuerpo convirtiéndose en una antorcha que iluminó su propia derrota. Cronos, el rey de los titanes, luchó hasta el final, pero incluso su hoz de adamante no pudo salvarlo. Finalmente, los titanes supervivientes fueron arrastrados al Tártaro, la región más oscura y profunda del inframundo. Allí, los hecatonquiros, sus antiguos prisioneros, se convirtieron en sus carceleros, asegurando que jamás escaparan. Los titanes que traicionaron a su estirpe. No todos los titanes lucharon junto a Cronos. Dos de ellos, Temis, diosa de la justicia, y Prometeo, el titán de la previsión, se aliaron con Zeus, creyendo en un nuevo orden. Sin embargo, esta alianza no estuvo exenta de consecuencias. Temis se convirtió en consejera de Zeus, ayudando a establecer leyes divinas. Prometeo, en cambio, traería problemas a Zeus al robar el fuego para la humanidad, desencadenando su famoso castigo. El legado de la titanomaquia. La guerra no solo estableció el dominio de los dioses olímpicos, sino que marcó el fin de una era de caos y tiranía. Sin embargo, como bien sabía Zeus, la paz en el Olimpo nunca sería eterna. Gea, enfurecida por el destino de sus hijos los titanes, ya planeaba su venganza, y pronto, los gigantes marcharían hacia el Olimpo. El triunfo de los olímpicos y el nuevo orden cósmico. Aunque la titanomaquia se extendió por 10 largos años de caos y destrucción, el destino finalmente se inclinó a favor de Zeus y los dioses olímpicos. La victoria no llegó fácilmente, pero cuando el polvo de la batalla se asentó, el universo mismo había cambiado para siempre. La derrota final de los titanes. Los titanes, una vez señores indiscutibles del cosmos, cayeron uno a uno ante el poder combinado de los olímpicos y sus aliados. Cronos, el antiguo rey, fue arrojado al Tártaro, la prisión más profunda del inframundo, donde las cadenas divinas lo ataron para siempre. Atlas, el más fuerte de los titanes, recibió un castigo único, condenado a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad, convirtiéndose en el pilar que separaba el mundo de los dioses del abismo primordial. Los demás titanes fueron encarcelados tras las puertas de bronce del Tártaro, selladas con magia olímpica para que jamás escaparan. Los hecatonquiros, de prisioneros a guardianes.
En un giro del destino, los hecatonquiros, Briareo, Gix y Coto, que alguna vez habían sido encadenados por Cronos, se convirtieron en los celadores eternos del Tártaro. Con sus 100 brazos y fuerza inconmensurable, vigilaban las puertas de la prisión, asegurándose de que ningún titán escapara. Zeus, en un gesto de gratitud, les concedió un lugar en el nuevo orden, demostrando que incluso los seres más monstruosos podían ser aliados valiosos cuando se les trataba con justicia. El reparto del universo. Con los titanes derrotados, los dioses olímpicos dividieron el cosmos entre ellos. Zeus se convirtió en el rey del cielo y la tierra, gobernando desde el monte Olimpo. Poseidón tomó el dominio de los mares, controlando olas, tormentas y criaturas abisales. Hades recibió el inframundo, donde reinaría sobre las almas de los muertos. Este nuevo orden no solo trajo paz, sino también leyes divinas, establecidas con la ayuda de Temis, la titánide de la justicia que había apoyado a Zeus. Las semillas de futuros conflictos. Sin embargo, la victoria no significó el fin de todos los peligros. Gea, la madre tierra, resentida por el destino de sus hijos los titanes, juró venganza y pronto daría a luz a una nueva raza de enemigos, los gigantes. Prometeo, aunque aliado de Zeus, pronto desafiaría su autoridad al robar el fuego para la humanidad, desencadenando un conflicto que llevaría a su eterno tormento. La titanomaquia había terminado, pero el ciclo de rebelión y castigo en el mundo de los dioses apenas comenzaba. La batalla entre Cronos y Zeus. El aire en el monte Otris pesaba como plomo, cargado con la electricidad de un destino que se cumpliría esa tarde. Cronos, el rey de los titanes, se alzaba como una montaña viviente, su hoz de adamantina reluciendo con el mismo brillo que había usado para derrocar a su padre Urano. Sus ojos, profundos como abismos temporales, estudiaban con desdén a su último hijo, aquel al que no había podido devorar. Zeus, joven pero imparable, sentía el peso del rayo en sus manos, un arma recién forjada por los cíclopes que pulsaba con energía divina. Sus músculos, templados en los valles de Creta, se tensaban bajo la piel dorada. Sabía que esta batalla no era solo por su vida, sino por el futuro de todo el cosmos. El primer movimiento fue de Cronos. Con un gesto que pareció distorsionar el tiempo mismo, su hoz trazó un arco plateado en el aire, cortando la montaña detrás de Zeus en dos mitades perfectas. El joven dios apenas tuvo tiempo de rodar, sintiendo el filo rozar su hombro, dejando una herida que sangraba y chor dorado. «Corres como un niño asustado», burló Cronos, su voz resonando como trueno distante. «¿Así pretendes gobernar el Olimpo?». Zeus no respondió con palabras, sino con acción. Alzó su rayo y descargó un relámpago que iluminó el firmamento entero. Pero Cronos, previsor, levantó su brazalete de éter, absorbiendo el ataque como un pozo sin fondo. «El tiempo consume todo, incluso tu poder», rugió el titán, lanzando un contraataque que desgarró la realidad misma. Sombras del Tártaro emergieron, envolviendo a Zeus en visiones de sus hermanos devorados, de su madre Rea llorando, del vientre oscuro de Cronos donde Hades y Poseidón habían languidecido. Fue entonces que la tierra misma intervino. Gea, la madre primordial, hizo brotar raíces que se enroscaron en los tobillos de Cronos. «Madre», gritó el titán, incrédulo, mientras su brazalete se resquebrajaba bajo la traición de la propia tierra que lo había engendrado. Zeus, liberado de las ilusiones, vio su oportunidad. Saltó hacia atrás, convocando todas las tormentas del mundo. Los cíclopes, ocultos en las nubes, añadieron su fuerza al rayo. Los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos, prepararon montañas para lanzar. «Por los olímpicos», gritó Zeus, su voz uniéndose al estruendo de los cielos. «Por los que devoraste. Por el futuro». El rayo definitivo impactó en el pecho de Cronos con la fuerza de un sol naciente. El titán cayó de rodillas, su piel divina carbonizándose, mientras regurgitaba a sus hijos, primero Hades, luego Poseidón, después Hera, Deméter y Hestia, todos adultos y armados, listos para la batalla. Los hecatonquiros avanzaron entonces, sus incontables manos agarrando al debilitado Cronos. «El tiempo es cíclico», alcanzó a murmurar el titán antes de ser arrastrado al Tártaro, donde las cadenas de adamantina lo esperaban. Zeus, respirando con dificultad, miró a sus hermanos liberados y luego al cielo. Sabía que esta victoria era solo el principio. Mientras en las profundidades del inframundo, Cronos susurraba promesas de retorno, los olímpicos preparaban su reinado, ignorantes aún de que algunas profecías nunca mueren, solo esperan su momento. La batallara entre Hiperión y Helios.
El cielo agonizaba entre destellos de luz y sombras alargadas cuando padre e hijo se encontraron en el campo de batalla. Hiperión, el titán del sol primordial, se alzaba como una estatua de bronce viviente, su piel agrietada por donde se filtraba el fuego eterno que ardía en su interior. Frente a él, Helios, su propio hijo, mantenía una firmeza inquebrantable sobre su carro dorado, los 4 corceles celestiales resoplando llamaradas de impaciencia. La batalla comenzó sin palabras. Hiperión alzó sus brazos, y de sus palmas brotaron columnas de plasma solar que incendiaron el aire, convirtiendo el campo de batalla en un infierno blanco. Helios, rápido como el pensamiento, hizo girar su carro en espiral, esquivando los rayos mientras su escudo, forjado con los restos de estrellas caídas, absorbía lo que no podía evitar. El titán rugió de furia al ver sus ataques fallidos. Golpeó el suelo con un puño, y de las grietas emergieron serpientes de fuego líquido que buscaban engullir a Helios. Pero el dios del sol no se inmutó. Con un chasquido de sus riendas, sus caballos Pirois, Eo, Etón y Flogeo alzaron el vuelo, escupiendo llamaradas que carbonizaron a las bestias de fuego. Hiperión, viendo que su poder crudo no bastaba, recurrió a la astucia. Creó espejos con el aire mismo, reflejando la luz de Helios contra él en un juego mortal de iluminación y ceguera. Por un momento, el dios olímpico quedó desorientado, su visión saturada de destellos. Fue entonces cuando Selene, la diosa luna, intervino. Desde su carro plateado, proyectó un haz de luz fría que neutralizó los espejos de Hiperión. Aprovechando la distracción, Helios reunió toda su fuerza y lanzó su corona solar como un disco cortante. La diadema dorada giró en el aire, transformándose en un lazo de energía pura que se cerró alrededor del cuello de Hiperión. El titán gritó, no de dolor, sino de indignación. «No puedes extinguir el primer fuego», aulló, retorciéndose mientras el lazo lo arrastraba hacia el suelo. Helios descendió hasta quedar frente a su padre. «No lo he extinguido», respondió, con voz firme. «Solo lo he relevado». Con un último esfuerzo, Helios y Selene arrastraron a Hiperión hasta el borde del Tártaro, donde las llamas del titán se apagaron lentamente, devoradas por las sombras eternas. Mientras el nuevo sol ascendía en el cielo, los olímpicos supieron que la luz del mundo tenía, por fin, un nuevo dueño. Y en las profundidades del abismo, Hiperión juró que su fuego volvería a arder cuando el tiempo se cumpliera. El combate de las sombras, Jápeto contra Hades. Entre los campos humeantes de la titanomaquia, donde titanes y olímpicos libraban su guerra eterna, se desarrollaba un duelo singular. Jápeto, el titán de la mortalidad y el dolor, avanzaba con paso firme, su armadura de obsidiana reflejando los destellos de batalla distantes. Frente a él, emergiendo de un remolino de tinieblas, apareció Hades, el futuro señor del inframundo, con su yelmo de invisibilidad reluciendo bajo la tenue luz. Jápeto fue el primero en hablar, su voz resonando como un presagio. ¿Vienes a enfrentarme, hijo de Cronos? Yo que forjé el destino de los mortales, ¿crees que temeré a la muerte? Hades no respondió con palabras. Con un gesto rápido, invocó un enjambre de sombras vivientes que se arremolinaron alrededor del titán. Pero Jápeto, experto en los dolores de la existencia, alzó sus manos y las sombras se disiparon como humo. «Conoces mal a tu enemigo, pequeño dios», rugió. «Yo domino el sufrimiento mismo». El combate se intensificó cuando Jápeto golpeó el suelo con su lanza, haciendo emerger del suelo cuchillas de dolor puro que buscaban desgarrar a Hades. El olímpico, sin embargo, demostró por qué sería el amo del mundo subterráneo, dividió su forma en 1000 fragmentos oscuros, reapareciendo detrás del titán para clavar su lanza en su costado. Jápeto giró con rapidez inesperada, atrapando la lanza de Hades entre sus brazos. «El dolor es mi reino», gritó, haciendo que la herida en su costado sangrara un líquido negro que corroía la tierra. «Aprendedlo bien». Hades, sintiendo el poder corruptor del titán, recurrió a su arma más poderosa, el miedo primordial. Invocó las almas de todos los que Jápeto había hecho sufrir, creando un coro de lamentos que hizo vacilar al titán. Por primera vez, Jápeto mostró duda. Fue el momento que Hades esperaba. Actuando con la precisión de un verdugo, desenvainó sus cadenas de éter oscuro y las enroscó alrededor del titán. «Tu dolor termina aquí», declaró Hades mientras las cadenas se hundían en la carne de Jápeto, no causando heridas físicas, sino extinguiendo su esencia misma. Jápeto intentó resistir, pero las cadenas de Hades ya estaban sellando su destino. «No es posible», murmuró mientras su forma comenzaba a disolverse. Hades,
con voz solemne, respondió: en mi reino, todo es posible. Cuando las últimas partículas de Jápeto desaparecieron en el aire, Hades supo que había ganado más que una batalla, había reclamado su derecho sobre el dolor y la muerte. Levantando su lanza hacia el cielo ennegrecido, dio un paso más hacia su destino como señor del inframundo, mientras las sombras a su alrededor susurraban su nuevo nombre: el invisible, el implacable, el que ningún dolor puede conmover. La ira del cielo, Menecio contra Zeus. Entre los campos devastados de Tesalia, donde la tierra misma gemía bajo el peso de la guerra divina, se alzaba la figura colosal de Menecio, el titán de la ira violenta y la arrogancia desmedida. Su musculatura, tallada en piedra viva, brillaba bajo los relámpagos que cruzaban el cielo como heridas abiertas. Frente a él, Zeus, el señor del Olimpo, sostenía con firmeza su rayo recién forjado, cuya luz azulada iluminaba su rostro marcado por la determinación. Zeus, rugió Menecio, su voz un trueno que sacudió las montañas cercanas. Vengo a aplastar tu rebelión y a devolver tu cabeza a Cronos. Zeus, con los ojos brillando como estrellas en una noche de tormenta, esbozó una sonrisa desafiante. Menecio, tu arrogancia te ciega. Hoy aprenderás por qué el rayo es mi arma. El primer choque fue cataclísmico. Menecio cargó como un toro enfurecido, sus puños generando ondas de choque que partieron el suelo. Zeus, ágil como el viento, se elevó hacia los cielos, pero el titán saltó tras él, alcanzándole en pleno vuelo. El impacto resonó como 1000 truenos, enviando a ambos combatientes a través de 3 montañas que se desmoronaron como castillos de arena. Menecio se levantó primero, escupiendo polvo y sangre divina. «Corres como un dios cobarde», bramó, arrancando un pico montañoso y lanzándolo como proyectil. Zeus, aún recuperándose, apenas tuvo tiempo de desviarlo con un rayo que lo redujo a lava fundida. La batalla se intensificó. Menecio, encarnación de la furia titánica, comenzó a crecer en tamaño, su piel tornándose roja como el hierro al rojo vivo. Cada pisada suya abría grietas que vomitaban fuego primordial. Zeus respondió convocando una tempestad nunca vista. 12 tornados rodeaban al titán, mientras rayos caían como lanzas celestiales. «Tu ira no tiene control», gritó Zeus entre el estruendo. «Esa será tu perdición». Menecio solo rió, un sonido que heló la sangre incluso a los dioses. La ira es poder puro. Reunió todas sus fuerzas y golpeó el suelo, haciendo emerger un volcán que escupió un río de lava hacia Zeus. El rey olímpico, acorralado, hizo algo inesperado, se dejó envolver por la lava. Menecio celebró prematuramente, hasta que la roca fundida estalló en 1000 pedazos, revelando a Zeus intacto, protegido por un escudo de vientos puros. «Mi turno», murmuró Zeus. Con un gesto definitivo, lanzó el rayo primordial, aquel que los cíclopes habían forjado específicamente para esta guerra. El destello fue tan brillante que por un instante, el mundo entero quedó ciego. Cuando la luz se disipó, Menecio yacía en un cráter de cristal fundido, su cuerpo destrozado pero aún consciente. Intentó levantarse, pero sus piernas ya no respondían. Zeus descendió hasta él, el rayo aún crepitando en su mano. «Tienes razón, Menecio», admitió Zeus. «La ira es poder. Pero sin sabiduría», alzó su arma, «es solo autodestrucción». El último rayo no mató a Menecio. Los titanes no pueden morir, pero lo desintegró hasta convertirlo en energía pura que Zeus encerró en el corazón de un volcán eternamente activo, donde su furia alimentaría las erupciones por toda la eternidad. Mientras el humo se disipaba, Zeus miró hacia el horizonte donde su padre Cronos aguardaba. Esta había sido solo una batalla, pero la guerra continuaba. El aire olía a ozono y a cambio inevitable. El peso del cielo, Atlas contra los hecatonquiros. La batalla entre los titanes y los olímpicos había alcanzado su clímax, y en medio del caos, Atlas, el más fuerte de los titanes, se alzaba como una montaña viviente. Sus músculos, tallados en piedra divina, tensaban bajo el peso de su propia furia. Frente a él, los hecatonquiros, Briareo, Gyx y Coto, avanzaban como una tempestad de carne y fuerza, sus 100 brazos retorciéndose como serpientes listas para la caza. Atlas, cuya fuerza rivalizaba con la de las propias columnas del mundo, no esperó a que sus enemigos atacaran. Con un rugido que hizo temblar la tierra, levantó una montaña entera y la arrojó contra ellos. Los gigantes de 100 brazos no retrocedieron.
En lugar de eso, Briareo, el más poderoso de los tres, extendió sus incontables manos y detuvo la montaña en el aire, antes de destrozarla en 1000 pedazos con un solo apretón. Gix y Koto no perdieron tiempo. Se abalanzaron sobre Atlas como una marea de furia, sus puños golpeando como meteoritos. Atlas, aunque poderoso, no podía bloquear tantos ataques a la vez. Un golpe lo hizo tambalearse. Otro lo hizo sangrar. Pero el titán no caería tan fácil. Con un movimiento brusco, agarró a Gix por varios de sus brazos y lo lanzó contra una cordillera lejana, haciendo que las rocas saltaran como granos de arena. Koto, sin inmutarse, respondió estrangulando a Atlas con 20 de sus manos a la vez, mientras Briareo comenzó a golpear su torso con la fuerza de un terremoto. Atlas, ahogándose, sintió el peso de la derrota acercarse. Pero entonces, recordó su destino. No era solo fuerza lo que lo definía, sino resistencia. Con un último esfuerzo, hundió sus pies en la tierra y, usando todo su poder, arrojó a Koto contra Briareo, haciendo que ambos gigantes cayeran en un montón de extremidades retorcidas. Pero los hecatonquiros no eran fáciles de vencer. Briareo, aún tendido, agarró las piernas de Atlas y, con un tirón brutal, lo derribó. Gix, recuperándose, se unió a sus hermanos, y los tres inmovilizaron al titán bajo el peso combinado de sus cuerpos. Atlas forcejeó, pero incluso su fuerza legendaria no era rival para tres monstruos nacidos para la guerra. Fue entonces cuando Zeus, observando desde lo alto, decidió el castigo. No sería la muerte, ni el tártaro. No, algo peor. Atlas, rugió el rey de los dioses, por tu arrogancia, cargarás el peso del cielo por toda la eternidad. Y así, los hecatonquiros, obedientes, lo arrastraron hasta el borde del mundo y lo obligaron a arrodillarse. Luego, con un esfuerzo combinado, levantaron el mismísimo Uranos, la bóveda celeste, y la colocaron sobre sus hombros. Atlas gritó. Sus huesos crujieron. Sus músculos ardieron. Pero no cayó. Porque aunque había perdido la batalla, su castigo lo convertiría en leyenda. Mientras los hecatonquiros se alejaban, satisfechos, Atlas comprendió que su lucha no había terminado. Solo había cambiado de forma. Y así, entre gemidos de esfuerzo y miradas hacia un horizonte que ya no podría alcanzar, el que una vez fue un guerrero se convirtió en un pilar del cosmos. Y en las noches más claras, si se escucha con atención, aún pueden oírse sus maldiciones en el viento. La ira de los océanos, Feo contra Poseidón. Entre los campos devastados de la titanomaquia, donde la tierra se partía bajo el peso de la guerra divina, se alzaba Feo, el titán de la inteligencia celestial, cuya mirada penetrante podía leer los designios de las estrellas. Frente a él, emergiendo de un mar de olas embravecidas, apareció Poseidón, el futuro señor de los mares, con su tridente reluciente en mano y ojos que brillaban con la furia de las profundidades. Feo fue el primero en hablar, su voz resonando como el eco de un oráculo antiguo. ¿Vienes a enfrentarme, hijo de Cronos? Yo que conozco los secretos del firmamento, ¿crees que temeré a tus marejadas? Poseidón no respondió con palabras. Golpeó el suelo con su tridente, y de las entrañas de la tierra brotaron 3 ríos que se convirtieron en serpientes acuáticas de proporciones colosales. Feo, con un gesto calculado, extendió sus brazos y del cielo cayeron estrellas fugaces que impactaron contra las bestias, evaporándolas en nubes de vapor. El combate se intensificó cuando Feo invocó constelaciones vivientes que descendieron para rodear a Poseidón. Cada estrella era un arma afilada que buscaba perforar al dios del mar. Pero Poseidón, con un movimiento circular de su tridente, creó un torbellino acuático que absorbió las estrellas y las apagó como velas. Tu conocimiento es vasto, titán, gritó Poseidón mientras cabalgaba una ola gigantesca, pero mis dominios son infinitos. La ola se transformó en un dragón de agua que se abalanzó sobre Feo. El titán, demostrando por qué era el señor de la previsión, había anticipado el ataque. Con un rápido movimiento, abrió un portal estelar que absorbió al dragón y lo envió al vacío del cosmos. El océano no es nada comparado con la inmensidad del firmamento, replicó Feo. Poseidón, sintiendo que la batalla se alargaba, decidió cambiar de estrategia. Clavó su tridente en la tierra y convocó a todas las aguas subterráneas. La tierra se abrió en 1000 grietas por donde brotaban géiseres hirvientes que buscaban quemar a Feo. El titán, por primera vez, mostró signos de fatiga al esquivar los chorros de agua a presión. Fue entonces cuando Poseidón lanzó su ataque final. Combinando su poder con el de los ríos subterráneos, creó una prisión líquida que envolvió a Feo.
El agua, en lugar de mojarlo, comenzó a cristalizarse, atrapando al titán en un bloque de zafiro transparente. Tu intelecto es admirable, Feo, dijo Poseidón acercándose a la prisión, pero incluso las estrellas deben inclinarse ante la marea. Con un último golpe de su tridente, envió el bloque cristalino a las profundidades del mar más oscuro, donde las corrientes eternas lo arrastrarían sin descanso. Mientras las aguas se calmaban, Poseidón supo que había ganado más que una batalla, había reclamado su dominio sobre todos los cuerpos de agua, celestiales y terrenales. El tridente brilló con nueva fuerza, y en las profundidades, Feo comprendió que su encierro no sería eterno, pero sí lo suficientemente largo para que una nueva era naciera. La titanomaquia marcó para siempre el destino del cosmos. Con el rayo de Zeus brillando sobre el Olimpo, parecía que el orden había vencido al caos, pero ¿a qué precio? Los titanes fueron derrotados, pero no destruidos. En las profundidades del inframundo, su respiración aún hace temblar la tierra. ¿Fue realmente el fin? ¿O solo el primer capítulo de una historia que se repite? Esta batalla nos enseña que en la mitología griega no hay héroes ni villanos perfectos, solo dioses que, como los hombres, luchan por poder, venganza y supervivencia. ¿De qué lado estarías tú en esta guerra celestial? ¿Con los titanes que gobernaron la Edad Dorada o con los olímpicos que trajeron un nuevo orden? Déjame tu opinión en comentarios. Si te gustó esta batalla épica, like para más mitología en alta definición. Suscríbete para no perderte la guerra de los gigantes. Comenta qué otro mito quieres que fe. Hasta la próxima, mitoversers.